diciendo lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. 9:7. Hay una columna y hay una crónica y deben haber muchísimas que yo estoy solicitando desde hace algunos minutos respecto a la detención de otro de los señores Vaquerizo, porque ese es el tema que vamos a tratar este momento. Decían hasta ayer los autores de estas denuncias, cayó un vaquerizo, y se preguntaba a Fernando Villavicencio, y claro, los peces gordos se preguntaba. Su ex jefe, podríamos así decirlo, el parlamentario Clever Jiménez, el ex parlamentario, lamentablemente, Clever Jiménez, cuyo abogado defensor es precisamente Clever. Usted está en viaje a su provincia oriental. ¿Cómo nos escucha a este momento a la distancia? Tenga la gentileza, parlamentario. Buenos días, licenciado Rosero, muchas gracias. Le escucho completamente bien. Estamos en la provincia de Zamora Chinchipe. Correctísimo, estamos en Zamora Chinchipe. Vamos a ubicarnos con nuestros audífonos para poder conversar. Yo he pedido la gentil contribución académica y técnica en materia jurídica de nuestro común amigo, el señor doctor Mauro Terán, porque yo quería conocer, señoras y señores, en beneficio naturalmente de que ustedes estén enterados, ¿cuáles son las medidas cautelares que han dictado las autoridades para evitar que salgan del país? Clever Jiménez, que no ha pensado hacerlo, no lo hizo la primera ocasión, todos recordamos, y no lo va a hacer tampoco Fernando Villavicencio. Él está en este momento en clandestinidad, quiero entender, pero Clever ha estado asistiendo incluso a las diligencias de carácter judicial. Para eso le molesto, no obstante, sí convendría que nos diga cómo está la situación hasta este momento, asambleísta Clever Jiménez. Tenga la bondad. Don Gonzalo, muchas gracias. Un saludo también al doctor Terán, que se encuentra en el set, y un saludo muy respetuoso a todos los amigos que nos escuchan a nivel de la capital de los ecuatorianos y en todo el país. Bueno, en este momento nosotros nos encontramos otra vez con otro proceso judicial en contra de Clever Jiménez, de Fernando Villavicencio, impuesto por el presidente de la República, por el régimen del Estado ecuatoriano, en una clara demostración de persecución política en contra nuestra por haber denunciado una impresionante corrupción. El día de anteayer, cuando se dio la audiencia en la capital. Atención, entonces, estamos en este momento, creo que perdimos la señal. A ver, ubíquese mejor, Clever, si me está escuchando en el retorno, si es tan amable. Claro que sí, no sé si me escucha. Ahí perfecto. No se mueva de ese lugar. Ahí está perfecto. Nos decía Clever. Sí, le manifestaba que una vez más están violando mis derechos constitucionales, una vez más están violando los derechos humanos de Fernando Villavicencio y Clever Jiménez. ¿En qué sentido? Sin existir ninguna prueba, una vez que ya prescribió inclusive el delito por el cual nos pretenden imputar, el juez dio paso a la instrucción fiscal que pidió el fiscal Carlos Chiriboga Zembrano, quien además también pedía en ese instante prisión preventiva tanto para Fernando Villavicencio como para Clever Jiménez, pero sin ningún argumento. Y al carecer de argumentos, el juez no le quedó más remedio que no dar paso a ese inconstitucional pedido por parte de Galo Chiriboga Zembrano, que entiendo que era un pedido desde la presidencia de la República. Ya, pero yo tengo este momento, doctor,
Mi saludo cordial y siempre respetuoso para usted, doctor Mauro Terán. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí dice, juez niega prisión preventiva contra Fernando Villavicencio y Clever Jiménez. ¿Qué significaría esto? Está esto actualizado hasta las 9 de la noche con 25 minutos. Dice, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Jorge Blum, rechazó este día miércoles el pedido, pero esto es del miércoles. ¿Qué es lo que me está pasando el asistente de producción? ¿Qué me está pasando? A ver si es tan amable. ¿Me da averiguando? ¿Qué es lo que me estaba pasando este momento? Es una publicación del diario El Universo. Blum negó el pedido de prisión preventiva y en su lugar, Villavicencio y Jiménez no podrán salir del país y deberán presentarse cada 15 días ante el juez mientras pasen los 45. Esto es lo que está vigente, ¿verdad? Esto es lo que, don Gonzalo, esto es lo que pasó realmente el día miércoles. El día miércoles fue la audiencia a las 2:45 de la tarde que duró casi hasta las 20 horas, casi hasta las 8 de la noche. Y esa fue la decisión final del juez, porque no hubieron argumentos para detenernos en ese instante. La orden era detenernos, sin embargo, no, al carecer de argumentos jurídicos, no pudieron hacerlo y finalmente el juez, violando la Constitución de la República, las leyes del Estado ecuatoriano, terminó decidiendo de que nos presentemos cada 15 días ante el presidente de la Corte Corte Provincial de Pichincha y que no podemos salir del país. ¿Y usted colige que esto fue instruido desde la capital de la República por alguna autoridad judicial al señor juez Blum? Por supuesto, se encontraba en la audiencia no solamente el fiscal Galo Chiriboga Zambrano, además se encontraba también Alexis Mera y se encontraba el Procurador General del Estado como máximas autoridades aquí del país. Pero es que los elementos son completamente claros. Al haber prescrito el delito por el cual nos están acusando, porque se inicia este proceso en el año 2013, cuando nos allanan los domicilios de Fernando Villavicencio, de Clever Jiménez, y también allanan mi despacho de legislador. Eso fue en el 26 de diciembre del año 2013. Tenían un plazo máximo de 1 año para hacer la investigación y pedir la instrucción fiscal. Se pasaron más de 2 años, 8 meses, por lo tanto la causa está completamente prescrita. Lo que tenía que hacer el juez en materia legal era desechar el pedido del fiscal y archivar el proceso que se encontraba obviamente como indagación previa. De esto nos va independientemente de la causa de ustedes, nos va a hacer el favor de orientarnos el respetable jurista doctor Mauro Terán, exintegrante de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, como la denominábamos hace algunos años. Tenga la bondad, doctor Terán. ¿Cómo ve usted este caso? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Clever. Buenos días a la audiencia. Y llama muchísimo la atención este caso. Por las falta de sindéresis que se proyecta en el procedimiento, por la serie de, ¿cómo diría?, pues de improvisaciones que se están dando, que se ve en el proceso. Y algo que me llama la atención y me gustaría que Clever me aclare sobre esto. Hubo un pedido del juez Blum a la Asamblea Nacional en el sentido de que pedía la autorización para el enjuiciamiento de Clever Jiménez. ¿Qué pasó con ese pedido? Porque no hemos conocido ni en la prensa ni en ningún ámbito qué pasó, qué contestó a la Asamblea, porque sin ese pedido no podía realizarse la audiencia que se efectuó. Pero es que ya no, dirá el juez, ya no es. Pero de todos modos tenía que hablar la Asamblea. Entonces no sé si Clever conoce alguna contestación tenga la bondad de la Asamblea sobre esto. Asambleísta, sí. Tenga la bondad. Claro que sí, don Gonzalo, doctor Terán. Resulta que en realidad hace el pedido el juez Blum a la Asamblea Nacional porque él mismo argumenta, la misma Corte argumenta que en el momento que se dio el supuesto delito, en el año 2013, yo ostentaba el cargo de legislador. Por lo tanto, debía la Asamblea Nacional autorizar para iniciarme el juicio que hoy pretenden iniciarnos. Con ese argumento el juez pide a la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional no se reúne en el pleno, no debaten en el pleno, sino sencillamente
la presidenta de la Asamblea, doña Gabriela Rivadeneira, contesta que Clever Jiménez en este momento ya no es legislador. Y con ese argumento y el pedido de Galo Chiriboga Zambrano, revoca la misma providencia del juez Blum, y él mismo otra vez acoge el proceso y avanzó con la audiencia el día miércoles. ¿Ahí está completamente explicado o de lo contrario? Pregúntele algo adicional. Gonzalo, esto es una barbaridad jurídica, es una aberración sin nombre que se está cometiendo. ¿Por qué lo dice? Primero, yo ya señalé cuando se inició el juicio anterior por el que fue condenado Clever Jiménez. Esto dio lugar a que la Asamblea Nacional se quede sin la inmunidad parlamentaria. Prácticamente la misma Asamblea renunció a la inmunidad parlamentaria. Eso es gravísimo. Actuaron por el servilismo, a veces no se dan cuenta de las consecuencias que traen determinadas acciones. Si nosotros leemos el artículo 128 de la Constitución en su inciso segundo, veamos lo siguiente, que vale la pena señalar, recordar. Dice, para iniciar causa penal en contra de una asambleísta o de un asambleísta, se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Esta es lo que dice en sentido, y esta es lo que la base de la inmunidad parlamentaria. Entonces, en base de esto, todo juez, antes de iniciar una causa judicial, tiene que pedir la autorización de la Asamblea. La Asamblea es la que tiene que analizar si el caso por el cual va a ser enjuiciado el asambleísta está o no dentro del ámbito de sus funciones. Es la Asamblea la que tiene que calificar si está o no en el ámbito de las funciones por el principio de inmunidad constitucional. Pero ¿qué resultó en el caso de Clever Jiménez? Nunca se le pidió la autorización a la Asamblea en el primer juicio. En el primer juicio. Sí, no se pidió la autorización de la Asamblea, sino que el juez inmediatamente inició la causa y él calificó que el asunto no estaba dentro de la esfera de la Asamblea. Ahí debió haber saltado hasta el cielo la Asamblea y decir, no señor, usted no tiene que calificar si los actos están o no dentro de la esfera de la acción de los asambleístas. Tiene que ser la Asamblea la que determine eso. Pero se quedaron callados, permitieron que haya el atropello contra el Clever Jiménez para eliminar una voz opositora en la Asamblea. Pero para la segunda parte, la doctora Gabriela Rivadeneira dice clarísimamente, el señor ya no es asambleísta, no tengo por qué yo dar autorización o no dar autorización para que prosigan el enjuiciamiento, digamos. Eso también es un absurdo. ¿Por qué? Porque si el juez solicita es porque el hecho se cometió al momento en que el señor era asambleísta. Entonces la respuesta de la presidenta de la Asamblea no es decir, ya no es asambleísta, es que siga nomás. No, pues el hecho se está analizando en función del momento en que el señor ejercía las funciones de asambleísta. No es de ayer. Entonces ahí inclusive ella tenía que decir, la Asamblea va a calificar si el acto está dentro o no de las atribuciones y funciones de abogados de defensa le han dicho esto a usted, Clever. Por supuesto, pero es que además hay varios elementos más, licenciado Rosero y el doctor Terán. Resulta que cuando nos hacen los allanamientos, incluso el allanamiento al despacho del legislador, en ese instante debió haber pedido el doctor Blum o el fiscal general del Estado autorización a la Asamblea Nacional. Eso lo reconoce la propia Corte Nacional de Justicia. El pleno de esta Corte reconoce que fue un error el haber solicitado o mal solicitado el allanamiento al despacho de un legislador en ese entonces. En ese entonces ya cometieron la violación al debido proceso, por lo tanto este proceso es completamente nulo. Pero además por esa misma orden de allanamiento que da el mismo juez Jorge Blum en el año 2013, yo lo denuncio a la Fiscalía General del Estado. Y esa denuncia en contra del juez Jorge Blum sigue en la Fiscalía en manos de Galo Chiriboga Zambrano. Lo recusamos el día miércoles para que no sea el que lleve el proceso, porque obviamente está denunciado por mí. Sin embargo, el juez Jorge Blum asumió el caso, haciendo de menos el que él se encuentre denunciado por mi persona dentro de ese mal dado
proceso que están llevando en mi contra. ¿Qué le parece, Estos doctor son Terán? las demostraciones clarísimas de la falta de independencia del Poder Judicial. Lamentablemente vivimos sin un Poder Judicial independiente. La justicia no es independiente y eso es lo que debilita la presencia del Estado en el ámbito internacional con una seguridad jurídica totalmente endeble. ¿Qué le pasaría o qué les pasaría a los implicados o denunciados, como quiera ver el público y los señores juristas, como quieran ver ustedes, si es que ellos toman las de Villadiego y se van? ¿Estarían cometiendo qué tipo de delito frente al instruido doctor Blum, el juez que declara competencia? Bueno, yo creo que Clever no va a hacer esto. Sí, yo sé. No lo va a hacer. Es Pero le pregunto. muy transparente y muy valiente. En el caso de que se suceda esto, se está violentando medidas cautelares y entonces ya se está en otro ámbito ya. Pero les toca obedecer esas medidas cautelares. Desacatamiento judicial. Fernando Villavicencio está este momento en la clandestinidad. Clever Jiménez, incluso ayer estuvo con sus abogados asistiendo a la audiencia que se celebró. Ya. ¿En qué quedamos? Bueno, digo, lo que dice o sea, Clever, estas medidas cautelares siguen inclusive rigiendo. yo pienso que estas medidas cautelares más bien son impuestas justamente por la falta de independencia del Poder Judicial. Porque si el juez consideraba que ni siquiera puede de dictarse una prisión preventiva, no había méritos, no había ninguna base legal ni procesal para una acción de esta naturaleza, se dictan medidas cautelares como para molestar, como para dar gusto al Poder Supremo, para decir, bueno, no puedo hacerles caso en esto, pero pongamos esto otro para molestar. ¿Y no puede contrademandar? Clever, por ejemplo. Es que se está en una acción haciendo notar de que no están cumpliendo las legalidades que prescriben. Pero eso es como se dice, disparos al aire cuando no hay independencia del Poder Judicial. Ese es lo gravísimo de la circunstancia grave que estamos viviendo los ecuatorianos, que todas estas decisiones pues tienen una inspiración, tienen un objetivo parcializado y politizado. Y politizado, obviamente. Claro. Y entonces estamos los ecuatorianos prácticamente en indefensión total y absoluta. Y lo veo a Clever justamente en una total indefensión. Pero Clever ha pedido que se archive el proceso. ¿Quién tenía que obedecer esto? El juez. El juez tiene que pronunciarse sobre esto. Juez... Pero ya ha dicho que no y que se inicia la investigación fiscal por 40 días y en esos 40 días pues tendrán que cumplirse las medidas precautelares. Pero bueno, Blum, para disimular, como decimos aquí, ha negado el pedido de prisión preventiva y en su lugar Villavicencio y Jiménez lo que eso les ha dicho absurdo, es, no pueden abandonar el país. Es obvio, que con algo tiene que defender su puesto el señor tienen Blum. Que presentarse cada 15 días. Seguro que fue notificado los órganos de inmigración y extranjería del país para que no se otorgue una. Dígame una cosa, doctor Terán. ¿El Fernando Villavicencio necesariamente tiene que estar este momento fugado? O sea, ¿debe cuidarse porque le pueden tomar preso? Porque ayer ya debían haberle tomado preso a Clever. Claro, pero usted casi que fue amenazado con ese particular que me permito traerlo a colación, asambleísta. Don Gonzalo, doctor Terán, no estamos en peligro de ir preso en estos momentos hasta que no pase el proceso de la instrucción fiscal, que va a durar 45 días y será la primera audiencia sobre este caso. Pero aquí hay dos hechos completamente graves que debería conocer el país y ustedes.
El primer hecho es de que nos están acusando por un delito que no hemos cometido. Están diciendo que hemos hackeado cuentas, están diciendo que hemos divulgado correos electrónicos de altos funcionarios del Estado y del presidente de la República. Pero el fiscal no ha podido demostrar en esta audiencia absolutamente nada, no tiene ni una sola prueba, luego de dos Claro. años y 8 meses que ha durado la indagación. ¿Qué tipo Pero de pruebas sorprendente, debía hacer comparecer a conocimiento del juez Blum? al menos debió hacer conocer públicamente cuál es el correo electrónico que hemos hecho público. Es que no hemos hecho público ningún correo electrónico de ningún alto funcionario, ni menos del presidente de la República. No encontraron ningún equipo electrónico que permita hacer hackeos o hacer espionajes como lo hacen ellos a través de la CNAIN, o lo que está haciendo, lo que ha hecho permanentemente Julian Assange, protegido Ellos por el ponen mismo gobierno. autos al frente de la casa de uno para estar escuchando las llamadas telefónicas y todo lo demás. Pero Eso es lo que ellos han no hecho. permiten que ustedes también hagan a su manera inteligencia para cuidarse. Pero es que además, don Gonzalo... Además, no lo hemos- ustedes niegan de que hayan intervenido en las cuentas del señor presidente y sin pruebas, ¿cómo les acusan? Exactamente, ese es el punto. O sea, ese es un hecho clarísimo de persecución. Yo lo dije de manera completamente clara en la misma audiencia. No hemos hackeado ninguna cuenta, ni tampoco hemos divulgado ningún documento, porque si hubiésemos divulgado algún documento reservado o algún correo electrónico, usted, licenciado Gonzalo, y la prensa ecuatoriana y el pueblo ecuatoriano lo conocería, sabrían de qué documentos estamos hablando. No hemos divulgado, no hemos hecho conocer ningún documento reservado. El tener información como legislador es mi obligación. El hacer la investigación de los hechos de corrupción es mi obligación, ni siquiera es opcional. Y obviamente que tener información no Ok. es ningún delito. Nosotros sabemos qué es lo que nos permite la ley, qué es lo que nos permite la Constitución, y qué es lo que nos prohíbe la ley y qué es lo que nos prohíbe la Constitución de la República. No tiene ninguna prueba el señor juez, porque no le ha presentado la señorita fiscal o el señor fiscal o la fiscalía no le ha presentado ninguna prueba del hackeo, del hackeo, prácticamente no hay otro nombre. Entonces, Además, el presunto delito está prescrito. eso, Está prescrito. ¿cómo lo prueba usted? Está por las fechas. En eso lo señaló hace un rato Clever. Sí. Está totalmente prescrito, entonces no hay sentido. Yo pienso, y vale la pena señalar, Gonzalo, estas son acciones represivas, retaliaciones, por actitudes valientes y dignas que ha tomado Clever. Entre ellas, aquella de acudir a la Corte Penal Internacional a poner en conocimiento de la Corte Penal Internacional hechos suscitados en el famoso 30S, que pueden dar lugar a acciones que pueden tener visos de lesa humanidad. Entonces se propuso, se planteó esto ante la Corte Penal Internacional, y entiendo que la Fiscalía de la Corte está haciendo la investigación correspondiente. Inclusive no sé si Clever conocerá si ya se le pidió, la Corte ya le pidió al gobierno nacional los datos o la información respectiva sobre la acción jurídica en torno a los hechos que se han puesto en conocimiento de la Corte, porque en 30 días la Corte Penal Internacional tenía que solicitar al gobierno qué acciones jurídicas ha tomado en relación a los hechos que se estaban poniendo en su conocimiento. Entiendo que el gobierno justamente va a contestar en función de lo que ha sucedido, es decir, va a demostrar ante la Corte que no se ha hecho nada en función de los hechos que están puestos en conocimientos de la Corte Penal Internacional. Entonces vienen estas represalias. ¿Por qué? Porque si la Corte Penal Internacional declara o acepta declara la admisibilidad de estos hechos en el enjuiciamiento por lesa humanidad, ese rato sí el presidente de la República no tendrá lugar en el mundo para poder evadir la justicia. Entonces, estas son acciones de represalia que se están dictando por hechos de esta naturaleza. No sé si Clever tiene algún conocimiento de hechos
que nos ponga al tanto al día de lo que está sucediendo en la Corte Penal Internacional. Licenciado Rosero, doctor Terán, amigos y amigas, todavía no tenemos ningún resultado sobre la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Uh-huh. Tengo entendido que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está haciendo su trabajo, está haciendo su examen preliminar y es muy sigilosa. Entiendo que a lo mejor ya solicitó la información al Estado ecuatoriano. Obviamente el Estado ecuatoriano no nos va a comentar, no va a decir qué es lo que está pasando con respecto a este caso, se ha quedado completamente callada. Pero en su momento, cuando la Corte Penal Internacional, a través de su Fiscalía, nos haga conocer a través de algún documento oficial qué es lo que está pasando con este caso, yo tendré que hacerle conocer al país porque se trata de un problema del Estado ecuatoriano. Pero yo quería manifestar un tema muy importante y un hecho completamente lo más prontito, porque el reloj completamente rápido, me está presionando este momento. Sí, yo considero que más allá de la persecución de la que estamos siendo objeto Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa, Clever Jiménez y cientos de personas más en el país, lo más grave es lo que decía el doctor Terán, la imagen de la justicia ecuatoriana y del Estado ecuatoriano a nivel internacional. Lastimosamente para el país, la actuación de la Corte de Justicia, de la justicia ecuatoriana, con este tipo de ilegalidades y violaciones a la Constitución y al debido proceso, lo que han hecho es generar en el Estado ecuatoriano una inseguridad jurídica, y eso debe preocuparnos a todo el pueblo ecuatoriano. Ha generado una desconfianza en ese gobierno, y eso no ha permitido que vengan dineros para inversión, para producción y para generación de puestos de empleo. Ese es el tema que deberíamos debatir todo el pueblo ecuatoriano, en todas las provincias, en todos los cantones, en todos los rincones de la patria ecuatoriana, y eso sí debe preocuparnos. Es un buen punto el que menciona Clever Jiménez. Y por lo pronto, Gonzalo, la asamblea, los asambleístas perdieron la inmunidad parlamentaria. Con este juicio, con estas decisiones, perdieron la inmunidad parlamentaria. Y lo que nos cuenta de la contestación última de la presidenta de la Asamblea, se está ratificando que los asambleístas ya no tienen inmunidad parlamentaria, porque son los jueces los que tienen la facultad absurda de calificar si los actos son o no son de la naturaleza. No se dan cuenta. Yo pienso que si se entendieran bien el asunto, deberían enjuiciarle a la presidenta por estas acciones y decisiones. Muchas gracias, señoras y señores. Ahora nos vamos al domicilio particular de la candidata presidencial Cynthia Viteri. Inicio de espacio promocional y publicidad.